Vamos a ver el área de figuras planas. Las figuras planas sabemos que son aquellas que se plasman en un solo plano, una sola dimensión, ¿ya? Alto, largo solamente, ¿no? O ancho y largo, o largo y alto. No tiene tres dimensiones. Veamos, por ejemplo, el cuadrado. El área del cuadrado. El cuadrado tiene todos los lados iguales y los ángulos también iguales. Ahí tenemos un cuadrado en el cual se denotan dos lados, que los cuatro lados son iguales, ¿no? Pero vamos a anotar dos lados para hallar su área. Y su área se halla, ¿ya? Su área se halla con la fórmula lado por lado. Se multiplican los dos lados y vamos a obtener el área de un cuadrado. Veamos un ejemplo. Hallar el área de un cuadrado cuyo lado mide 14 centímetros. Como un lado mide 14, se sobreentiende que todos miden 14. Pero quiero el área, la parte sombreada con café. Entonces voy a multiplicar L por L, lado por lado. 14 por 14, que me da 196. Las unidades tienen que estar siempre elevadas al cuadrado. Aquí en este caso tengo centímetros, tiene que estar como centímetro al cuadrado. Vamos a ver la siguiente figura plana, que es el área del rectángulo. El rectángulo tiene los lados iguales de 2 en 2 y los cuatro ángulos son iguales. Dos lados paralelos entre sí y los otros dos también son paralelos entre sí. Este rectángulo se mide como largo y ancho, ¿no? Y para hallar su área se multiplica largo por ancho. Veamos un ejemplo. Hallar el área de un rectángulo que mide 5 metros de largo y 2 metros de ancho. El largo sabemos que es 5 y el ancho 2. Entonces reemplazo el largo, que es 5, por el ancho, que es 2. Me da 5 por 2, 10. Las unidades, como es en metros, decimos metros cuadrados. Vemos el siguiente, que es el área del romboide. El romboide tiene los lados y los ángulos iguales de 2 en 2, es decir, dos lados paralelos iguales entre sí, ¿no? De 2 en 2. Y dos ángulos iguales entre sí también, opuestos entre sí, y son iguales. Veamos ahí, tenemos la base y la altura del romboide. La altura se mide en forma perpendicular a la base. Ya tiene que tener 90 grados para medir la altura. Y para hallar su área se multiplica base por altura. Veamos un ejemplo. Hallar el área de un romboide que mide 15 centímetros de base y 6 centímetros de altura. Entonces, base 15, altura 6. Base 15 por la altura, que es 6, 15 por 6, 90, y las unidades en centímetros cuadrados, como habíamos dicho. El siguiente, el área del rombo. El rombo tiene los lados iguales y los ángulos iguales de 2 en 2. Es decir, los lados iguales, 4 lados iguales. Y los ángulos iguales de 2 en 2. Ahí vemos dos ángulos iguales opuestos y dos ángulos también iguales opuestos. En este no vamos a ver largo ni alto, sino que vamos a ver dos diagonales, ¿ya? Una con letra minúscula y otra con mayúscula, que vamos a llamar diagonal mayor y diagonal menor, y su área se halla multiplicando ambas, de mayúscula por de minúscula dividido entre 2. Veamos un ejemplo. Hallar el área de un rombo que mide 5 centímetros de diagonal mayor y 3 centímetros de diagonal menor. Su fórmula dice multiplicar las diagonales dividido entre 2. Entonces, reemplazo. 5 y 3 son las diagonales que tengo que multiplicar. 5 por 3, 15.
dividido entre 2 me da el área 7,5 centímetros cuadrados. Continuamos al siguiente. Área del triángulo. El área de un triángulo es igual a su base por su altura dividido entre 2. Entonces tenemos el triángulo, su base y como dijimos que se mide la altura en forma perpendicular. Ahí tengo la base y tengo la altura del triángulo. Su fórmula, base por altura dividido entre 2 hemos dicho y el ejemplo está ahí. Hallar el área de un triángulo de 14 centímetros de base y 4 centímetros de altura. Entonces, multiplico base por altura y divido entre 2. Base 14, altura 4, los multiplico. 14 por 4, 56. Dividido entre 2 me da 28 centímetros cuadrados, ¿no? Las unidades siempre al cuadrado. Continuamos. Área de un polígono regular. El polígono regular tiene todos los lados iguales y todos los ángulos también iguales. Sean un hexágono, pentágono, un decágono, un heptágono, ¿no? Entonces, tenemos que ver que todos los lados sean iguales y los ángulos iguales entre sí. El área del polígono dice es igual al perímetro del polígono, que el perímetro sabemos que es la suma de todas sus longitudes de todos los lados, por su apotema y dividido entre 2. Vamos a ver, pero ¿qué es el apotema? El apotema, miren, es ahí. La altura del triángulo es el apotema, ¿ya? Y el área del polígono se halla perímetro por apotema dividido entre 2. Ahí vemos, ¿ve? El apotema es la altura de un triángulo. Es la distancia desde el centro hasta el extremo de uno de los lados del polígono regular. Siguiente. El área del círculo. Este se calcula multiplicando el radio elevado al cuadrado por el número pi. Sabemos que el número pi es 3,1416, por el cual nosotros vamos a trabajar ahora con 3,14 solamente, ¿ya? La línea desde el centro hasta la orilla del círculo se llama radio. Y su fórmula para hallar el área es pi por r cuadrado. Pi hemos dicho que va a ser 3,14 y el radio en el ejemplo aquí vale 8 centímetros. Dice hallar el área de un círculo que tiene 8 centímetros de radio. Entonces, pi por r cuadrado, pi es 3,14 y el radio 8, por el cual 8 tiene que estar elevado al cuadrado porque el radio dice que tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces 8 por 8, 64, que multiplico por el valor del pi y me da 200,96 centímetros cuadrados. Ahí tenemos un ejercicio, ¿ya? Pero esto ya lo hemos visto, estos ejercicios. Yo les voy a dar del libro ya algunos ejercicios y se los voy a completar por medio del WhatsApp en sus grupos, ¿ya? Bueno.